Muy buenos días, muy buenas tardes, más bien a todos y todas. Eh, un- Buenas tardes, un gusto tenerlos acá en Promidad. Nosotros estamos transmitiendo desde Heredia, Costa Rica, para los que se encuentran fuera. Eh, Nos acompañan hoy varias personas: Carlos Julio de Ecuador, Ernesto de Ecuador, Eric Rodríguez de Costa Rica, Andrés de Colombia, yo Heidi de Costa Rica, Johan de Costa Rica, Rubén del Salvador, Laureano de Portugal. La bienvenida el primer estudiante que tenemos de Portugal. Habíamos tenido de España, pero siempre con Portugal nos separa un poquito el idioma. Eric Sánchez de Costa Rica y Graciela de Costa Rica. Y estamos al pendiente de si se nos unen 10 estudiantes más que son del Banco Popular de Costa Rica, que ellos son un grupo que están todos juntos. Entonces, darles la cordial bienvenida a los cursos de Promidad. Esperamos que se queden en todo el programa experto y no solo en el primer curso o en los primeros dos cursos. Antes de iniciar, si alguno quiere presentarse, puede activar el video y el micrófono y contarnos cómo nos escucha y desde dónde nos está viendo, para que no les dé pena y se vayan acostumbrando. Ok, ¿alguno se anima? Por allá Laureano desde Portugal. Que Saludos a todos. Yo soy archivero, trabajo en la isla de Madeira y el gobierno regional de Madeira. Y ya hace algún tiempo he leído algunas cosas sobre ingeniería de datos, pero la formación solo se hace en la península y es una oportunidad tener esta formación en mi mismo. Y muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, Laureano, muchas gracias a vos por matricularse en nuestros cursos. Si algún otro quiere hacer alguna intervención, por ahí nos escucha Rubén desde El Salvador, de Scotiabank. ¿Quiere decirnos algo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Pimentel. También para mí tengo una expectativa al iniciar este curso. Como decía Laureano, también he revisado alguna de otra información no formal sobre toda la ingeniería de datos y tengo expectativa por el curso. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Rubén. De Scotiabank tenemos un grupo importante de estudiantes de Scotiabank Costa Rica. Y por primera vez tenemos un estudiante de Scotiabank del Salvador. Sí hemos tenido estudiantes del Salvador en otros cursos, en otras promociones. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. Si algún tico o tica, como nos dicen a los costarricenses, quiere hablar en representación nuestra. Tenemos, bueno, por ahí está Ernesto. Ernesto me parece que me dijo que no podía hablar porque estaba en el trabajo, que nos acompaña desde Ecuador. Y Carlos Julio desde Ecuador, pero no lo veo por ahí. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. Para tener mayor ancho de banda, apago el video durante la transmisión y les agradezco, como les decía antes, que tengan apagados sus micrófonos para no tener efecto feedback. Si alguno quiere preguntar, puede presionar clic sobre el botón rojo y hacer la pregunta o comentario, no hay ningún problema. También la pueden hacer vía el chat, pero no les debe vergüenza hacerlo vía oral, pueden hacerlo en cualquier momento que no hay interrupción. Entonces, para iniciar la lección del día de hoy, les voy a compartir mi escritorio, de manera que ustedes van a ver en este momento la pantalla de mi computadora. Acá desde las oficinas de Promidad yo manejo dos micrófonos, dos micrófonos y también y dos pantallas. Por eso a veces cuando me ven en la cámara me ven viendo hacia el otro lado. Bueno, decirles que esta lección
por si no la pueden ver o la quieren repasar, unas 3 horas después de que se transmite, aparece en nuestra página en el aula virtual. Mientras los técnicos la suben a nuestro canal de YouTube, dura unas 3 horas y a partir de ahí aparece en el aula virtual, de manera que ustedes la pueden ver en cualquier momento por si quieren repasar algunos de los temas o por aquello de que no la puedan ver en el momento de la transmisión, no hay ningún problema. Entonces aprovecho para, antes de iniciar algunos temas de logística, para ir al aula virtual. El aula virtual de Promidad pueden ir directamente a promidad.net o desde promidad.com. Ustedes se loguean, como se están viendo acá en la pantalla, con su password y login que ya les fue enviado, y entran al curso correspondiente. Aquí hay muchos cursos, a ustedes no les aparece tantos como a mí, pero tienes que aparecerles métodos exploratorios en minería de datos. Ingresan ahí y ya tienen activo la unidad 0, que es estructuración del aula virtual, que en la primera tarea les vamos a dejar para que configuren sus perfiles y pongan, por ejemplo, acá donde dice participantes, podamos ver sus fotos. Ya varios lo han hecho, como estamos viendo en este momento. Ahí nos acompaña Fabio Fernández también, que trabaja con nosotros en Promidad y que lo van a tener de profesor también en algunos cursos. Él nos acompaña desde Toronto, Canadá. Acá, entonces, en la primera semana, dentro de unas 3 horas, acá al puro inicio de la pantalla les va a aparecer el video que está en nuestro canal de YouTube. Les aconsejo verlo en alta definición. Por ejemplo, me voy a meter a otro curso, por ejemplo este curso de programación R, para que ustedes puedan ver acá un video. Ahí estamos viendo un video de una clase, por acá hay otro de otra lección. Yo les aconsejo verlo, es ideal pueden irlo a ver directamente, aquí le dan clic y se los lleva a YouTube. Buenos días, ¿cómo se encuentran? Ahí estamos viendo ese video de esa clase y les recomiendo ponerlo en alta definición. Aquí están nuestros videos, todos son subidos en alta definición. Maximizan la pantalla. Acá, ahí estamos viendo el video en alta definición. ¿Cuál es la ventaja de la alta definición? Es que vean, por ejemplo, ahí hay unos códigos y unas cosas y los pueden ver con bastante calidad. Entonces es mejor si logran ver los videos directamente, le dan clic, se van a YouTube, lo ven en grande y lo toman aquí en HD. Ok, esa es una sugerencia. Luego, la otra cuestión de logística que quería mencionarles es que todos nuestros cursos, absolutamente todos y todas las semanas, tenemos una tarea. Esta primera semana también, no es la excepción. Esa tarea, aquí en el aula virtual, ustedes pueden ver todas las presentaciones que hacemos. Aquí están los materiales, están los datos que usamos. Entonces, la tarea deben entregarla de hoy en 8 días, a más tardar justo antes de iniciar la clase. ¿Cómo se entrega la tarea? Se le da clic aquí donde dice entrega de tarea. Aquí viene especificado cómo debe ser el nombre del archivo. Siempre debe ser un archivo PDF que pueden generarlo con Word. Y le dan aquí Browse. Escogen un archivo, digamos por decir algo, y después le dan subir el archivo. Como estamos viendo ahí en pantalla. Entonces con esos comandos lo suben. Y días después, 2-3 días después, les va a aparecer la nota. Mi persona o los asistentes de Promidad revisan las tareas y le ponen una nota y le ponen ahí comentarios de por qué perdieron puntos o por qué, si está bien, que está mal. Ahí lo van a ver. Otra cosa importantísima y fundamental en nuestros cursos son los foros de apoyo. Esto es de las cosas más útiles del aula virtual. Aquí ustedes pueden colocar un tema a discusión. Si tienen una duda, le ponen un asunto y aquí la escriben. Eso es importantísimo. Si tienen una duda, no me manden email, a menos que sea algo personal, pero si no, es mejor que la coloquen acá.
de manera que la compartamos con todos los compañeros. Así, muchas veces y en la mayoría de los casos, la duda que una persona tiene es la misma que tienen todos. Entonces, de una vez todos se pueden apoyar. Es válido, muy válido, y más bien lo estimulamos que cuando hay una duda aquí, si alguno de los compañeros sabe la respuesta, sabe ayudarle a la persona, puede responderle. Eso es muy importante, eso es lo que se llama trabajo colaborativo. Entonces, más bien propiciamos que se ayuden. Por supuesto, siempre y cuando no le digan, bueno, mire, aquí está la solución completa al ejercicio, pero sí que le dé tips que le ayuden a la solución del ejercicio. Esa es la idea. Entonces, usen muchísimo los foros. Cada semana, como irán viendo, tiene su propio foro. Nuestra lógica, nuestras aulas virtuales van por semanas. Estos materiales que aparecen acá son los de esta semana. La próxima semana aquí aparecerán los materiales y así sucesivamente. Todos los cursos de Promidad duran 4 semanas exactamente y tienen 4 tareas. Entonces esos son los temas de logística que les quería comentar. Si tienen alguna pregunta hasta ahí o comentario. Entonces, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar ya la lección de hoy con el primer tema. No duden, por favor, en interrumpirme si quieren preguntar algo. Por aquí vi que me preguntaron algo en el chat. ¿Cuántas sesiones en línea? Me pregunta Laureano. Todas las sesiones son en línea. Y realmente nosotros damos un curso como si estuviéramos en la universidad. La única diferencia es que es en línea y no presencial en un aula. Pero nosotros damos una clase cada semana. Este curso consta de 4 clases. Una el día de hoy, otra el 5 de abril, otra el 12 de abril. El 19 de abril no tendremos clases. No, perdón, el 4, el 11. El 18 no tendremos clase porque es el Viernes Santo, pero entonces termina el 25 de abril, ahí termina el curso. Son 4 sesiones en línea, cada sesión dura entre 1:30 y 2 horas máximo. Y entonces el curso consiste de 4 sesiones y 4 tareas. Muy bien, muy importante la pregunta. ¿Alguna otra pregunta al respecto de la logística del curso? Solo una duda, dijiste que eran viernes, pero son los miércoles. Pero... ¿Pero va a haber clases el miércoles o no? Gracias, Juan. Sí, gracias, muchas gracias. Estoy confundido, estoy pensando que estoy dando el curso, yo doy otro curso de probabilidad que se llama Calibración y Selección de Modelos, que es los viernes. Tienes toda la razón, son los miércoles. Entonces, la próxima clase, repito, sería el 2 de abril, luego el 9 de abril. Igual el 16 de abril no tendríamos clase porque es miércoles santo y luego la última clase es el 23 de abril. Muy bien, gracias, disculpen. Todos los cursos de esta promoción esperamos darlos igual, los miércoles de 1 a 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Sí, disculpen, son los miércoles. Estaba pensando que estaba dando la clase del viernes. Gracias, Mauricio. ¿Alguna otra pregunta sobre la logística? Entonces, bueno, el curso, las tareas las vamos evaluando, ustedes las suben, 1 o 2 días después, 3 días después, les aparece ahí la nota y los comentarios. Y al final del curso se les asigna una nota que es el promedio simple de las 4 tareas. Y si lo aprueban el curso, entonces les enviamos un certificado de aprobación del curso. Es un certificado por cada curso. Y si logran hacer todos los cursos, les entregamos al final un certificado de experto en minería de datos. Esa es la forma en que funciona. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera presentación del curso, que es sobre conceptos básicos. Hoy vamos a hablar de conceptos básicos en minería de datos. Luego vamos a hablar un poquito sobre el software R y los paquetes que vamos a usar. Y básicamente la primera tarea consiste, es simple, es en instalar el software que vamos a utilizar
y en configurar el perfil del aula virtual. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre qué es minería de datos. Hay mucha expectativa y casi que una moda en los últimos tiempos de minería de datos y de Big Data y este tipo de conceptos que es importante aclarar. Hoy vamos a hacer una introducción a la minería de datos. Vamos a hablar de temas que son los temas que vamos a ver a lo largo de estos 9 meses, si se quedan en todo el programa. Entonces ahí van a irse aclarando poco a poco. Lo primero es que el término minería de datos viene de una analogía con la minería a cielo abierto, que no ha sido muy problemática, por lo menos en Costa Rica. La idea de la minería clásica es de extraer de montañas de tierra o de tierra o de piedra, tratar de extraer diamantes, joyas, alguna piedra preciosa. Y entonces de esa gran montaña de tierra buscar algo que sea valioso. Exactamente lo mismo es la minería de datos, excepto que nosotros vamos a extraer algo valioso no de la tierra, sino de los datos. ¿Okay? Por eso se llama un minero de datos. Tenemos miles de montañas de datos hoy en día en todas las organizaciones. Entonces, ¿cómo extraer patrones? ¿Cómo extraer información útil de esas montañas de datos? ¿Cómo transformar los datos en información? Ese es nuestro trabajo. Entonces, por eso se dice que la minería de datos es la extracción de patrones, de información no trivial, no implícita, previamente desconocida, potencialmente útil de las grandes bases de datos. Ahí, esto es importante, es de las grandes bases de datos que nosotros queremos extraer información. Otra definición de minería de datos dice es analizar datos para encontrar patrones ocultos por medios automatizados. Esta palabra aquí de medios automatizados es muy importante porque eso es lo que pone la minería de datos a veces en manos de los informáticos. Se supone que un proceso de minería de datos ha de ser un proceso automático, que toma los datos y de forma automática, valga la redundancia, encuentra patrones. Esto diferencia, por ejemplo, de la estadística, de otros métodos un poco más antiguos en los que se supone que siempre había un analista detrás de la pantalla. La minería de datos pretende dos cosas: uno, pelearse con todos los datos, y dos, terminar con un sistema automatizado. Claro, en teoría, muchas veces eso no se logra, ¿verdad? Porque no siempre es posible. Otra definición de minería de datos dice: la minería de datos es un proceso no elemental de búsqueda de relaciones, correlaciones, dependencias, asociaciones, modelos, estructuras, tendencias, clases, clústeres, segmentos, los cuales se obtienen de grandes juegos de datos. Ven, una de las hipótesis o axiomas principales de la minería de datos es que la minería de datos se pelea con toda la base de datos, al contrario de lo que se hacía, por ejemplo, en estadística. El estadístico normalmente muestrea. El minero de datos en teoría no debería muestrear, debería pelearse con lo que se llama el Big Data, con toda la data de la organización. Esa es una diferencia importante de la minería de datos respecto, por ejemplo, a la estadística. Otra característica importante es que la minería de datos se basa mucho en procesos de la estadística misma, procesos matemáticos, pero también en procesos algorítmicos. Hay muchos métodos que vamos a ver más adelante en este y en otros cursos, como el método de K-means o el método de máquinas vectoriales de soporte, que son métodos muy algorítmicos. A veces incluso los matemáticos y los estadísticos decimos, bueno, ¿y dónde está la prueba de que eso funciona? La prueba matemática. Bueno, no la hay, pero el método algorítmico ha demostrado en múltiples ocasiones ser efectivo. Entonces se sigue utilizando. Bueno, ¿qué es la minería de datos? Otra definición: se considera como un proceso lo más automatizado posible, que va de la bodega de datos a la toma de decisiones. Esto es importante. El objetivo final de la minería de datos es transformar los datos en información de manera que sean útiles para la toma de decisiones. El objetivo principal de la minería de datos es crear un proceso automatizado que toma como punto de partida los datos y cuya meta es la toma de decisiones.
Bueno, la minería de datos se confunde con otros términos. Por ejemplo, hay uno que se acuña mucho que es el KDD, que se conoce como el Knowledge Discovery Databases. Ese término a veces se confunde con bases de datos, perdón, con minería de datos, y podría decirse que en muchas ocasiones es intercambiable, pero no exactamente. El KDD es ese proceso que ustedes tienen en pantalla. El KDD es el proceso completo, que va desde la limpieza de los datos, desde las bases de datos hasta la toma de decisiones. Todo esto se conoce como el proceso KDD. La minería de datos como tal está un poco más acá en el centro, concentrada en los modelos algorítmicos que toman esos datos y que ayudan al conocimiento. Hay muchos cursos de Business Intelligence, están más orientados hacia el apoyo y la toma de decisiones, o cursos más orientados en la creación de bodega de datos, que lo vemos acá en Promidad, pero un poco en otro curso. Bueno, por ahí me hace una pregunta, el Laureano dice, ¿hay relación entre minería de datos y minería de textos? Sí, claro que sí. Digamos que podríamos decir que la minería de textos es nada más un caso particular de la minería de datos. Digamos que es un tipo de dato especial al cual se le pueden aplicar métodos de minería de datos. Es la minería de textos, que también se ha generalizado mucho a lo que se conoce como minería de la web o web mining. Es un tema muy importante en estos días. Entonces simplemente digamos que la minería de textos es lo mismo que la minería de datos, excepto que los datos que toma son meramente datos que vienen de textos. Entonces estos datos implican usar medidas de distancia, como vamos a ver más adelante, diferentes, tienen un procesamiento particular. Me pregunta Laureano también, ¿y la minería de datos en los procesos de negocios hay relación? Claro que sí. De hecho, en este momento, si algo está en boga en el mundo de los negocios, es lo que se conoce como Big Data. Y el Big Data lo vamos a ver en un curso especial que tenemos más adelante, pero es casi que lo mismo que la minería de datos, pero desde un enfoque de los negocios. Es un enfoque que la Escuela de Negocios de Harvard ha popularizado mucho el término Big Data, pero con una perspectiva de cómo hacer negocios, cómo sacarle provecho a esos datos. Entonces, claro que definitivamente entre todo lo que estamos viendo acá y los negocios de hoy en día, definitivamente hay una relación grandísima. Una organización que no maneje bien los datos, que no le saque provechos a los datos, y quizás podríamos decirlo tan grave como que está condenada a perder y a perder contra la competencia que sí lo haga. Bueno, muy bien. Minería de datos versus estadística. Con gusto, Laureano. La estadística, y vamos a ver que en estos cursos hay muchas cosas, muchísimas. La regresión, por ejemplo, que viene de la misma estadística. Sin embargo, hay diferencias entre la estadística y la minería de datos. Primero, que la estadística surge hace varios siglos, mientras que la minería de datos estamos hablando de pocos 10, 15 años. Eso hace una diferencia fundamental. Podríamos decir casi que la minería de datos es como una evolución de la estadística, que se apoya mucho más en las computadoras. Cuando la estadística fue creada hace varios siglos, los cálculos se hacían básicamente a mano. Ni siquiera habían calculadoras. Entonces, por eso es que la estadística, y eso es una diferencia fundamental, la estadística casi siempre saca muestras de los datos, y a partir de esas muestras hace inferencias a toda la población. En minería de datos, en principio eso no se hace, no se muestrea, sino que se dice que se tiene que pelearse, como dicen, entre comillas, con toda la base de datos. Primera diferencia importante. La otra diferencia importante con la estadística es que la estadística, para poder hacer inferencias a toda la población, tiene que suponer que los datos siguen alguna distribución de probabilidad. En minería de datos no se usa eso. En minería de datos se dice que un axioma que viene de Francia, por cierto, que dice: deje que los datos se muestren, no suponga que los datos se comportan de alguna manera. Deje que los datos se muestren solos. Eso viene de la corriente del análisis de Donet, que es de origen francés.
y que es adoptado por la minería de datos. Entonces es una diferencia importante. Entonces la minería de datos se pelea con toda la población y trata de sacar conclusiones a partir de toda la población y no utilizando muestras y suponiendo distribuciones de probabilidad. Aunque en algunas excepciones los datos son tan grandes que no queda otra que muestrear. Claro que no estamos hablando de muestras de 200, 300, sino podemos hablar de muestras de miles, ¿verdad? El análisis, la minería de datos versus el análisis de datos, o el análisis de doneo, en inglés se le dice análisis exploratorio de datos, son corrientes muy similares. Esta corriente del análisis de doneo surge en Francia en los años 60. De hecho, los franceses consideran que la minería de datos ellos la inventaron desde hace muchos años. Ellos dicen que los norteamericanos lo único que hicieron fue ponerle un nombre más bonito y que lo pusieron de moda. Es relativamente cierto, la mayoría de los métodos de la minería de datos vienen del análisis de données en francés o del exploratory data analysis, pero hay una diferencia fundamental. El análisis de datos, al igual que la estadística, suponen la presencia de un analista de datos, mientras que la minería de datos supone procesos automatizados y supone volúmenes mucho más grandes de datos. Por eso es que la minería de datos muchas veces está en el mundo de los informáticos, porque para poder pelearse con grandes volúmenes de datos y para generar sistemas automatizados se ocupan conocimientos importantes de computación. Entonces esa es la diferencia central entre la minería de datos y el análisis de datos. La minería de datos versus las bodegas de datos. Ahí se me está reproduciendo un poquito lento en la pantalla, voy a esperar porque ustedes todavía tienen la pantalla, ya les refrescó, parece que hay algún problemita ahí de ancho de banda. Sí, yo tengo una pantalla que es la que yo veo y otra que veo lo que ustedes están viendo, entonces a veces se me olvida verla, porque a veces estoy hablando y a ustedes no les ha llegado la filmina. Bueno, minería de datos versus bodegas de datos. Una bodega de datos no es más, como vamos a ver más adelante y en otros cursos, que una manera inteligente y buena de almacenar los datos para hacer minería de datos. Es una base de datos que tiene datos históricos, etc. Pero no es lo mismo que minería de datos. Bodega de datos es simplemente el punto de partida de la minería de datos. Ahora aquí hay mucha gente que ha vendido la idea, sobre todo a los bancos, de que haciendo una bodega de datos y haciendo cubos OLAP ya se está haciendo minería de datos. Y eso no es del todo cierto, ¿verdad? Es nada más el punto de partida. Sobre todo lo han hecho para, digámoslo claramente, para sacarle plata a la banca, a los bancos que tienen que son empresas generalmente muy grandes. Pero no es lo mismo minería de datos que bodega de datos. Por acá veo una pregunta en el chat. Me pregunta Lariano, bueno, en la verdad es un archivo, pero con otro nombre y otro soporte, exactamente. Sí, muy bien. Entonces, la minería de datos versus Machine Learning. También si ustedes se meten a escuelas de computación, sobre todo en Estados Unidos, se encuentra con cursos de Machine Learning, cuya temática es muy parecida a la de minería de datos. Y en efecto así es. La diferencia de Machine Learning y minería de datos es que el Machine Learning se enfoca más en la eficiencia computacional de los algoritmos. Se estudia más cómo se programa desde el punto de vista de computadoras y en lenguajes de programación los algoritmos, los métodos de minería de datos. Mientras que la minería de datos más bien se enfoca más en la interpretación de los resultados, en aplicar esto a los negocios, aplicar esto a los datos. Entonces podríamos decir que son dos cosas complementarias, que estudian los mismos temas con un enfoque completamente diferente. En la Universidad de Stanford, donde tuve el honor de hacer mi postdoctorado, habían cursos de Machine Learning y cursos de minería de datos. La diferencia es que el de minería de datos, por lo menos allá, se daba en la escuela de estadística, mientras que el de Machine Learning se daba en la escuela de computación, con un enfoque más hacia la optimización y hacia la programación de algoritmos y hacia la eficiencia. Y la minería de datos, repito, más enfocado a la interpretación. La minería de datos tiene un enfoque muy grande de una corriente que surge de Stanford también, que se llama Statistical Learning. El Statistical Learning es una minería de datos, pero con un enfoque todavía más estadístico. Se basa mucho en regresión y en temas que vienen muy de la estadística.
pero también la minería de datos se nutre mucho del statistical learning y del machine learning. Hay métodos, por ejemplo, como Support Vector Machines, que vamos a ver en el segundo curso, que vienen de la escuela de Machine Learning directamente, no vienen de la escuela de minería de datos. Bueno, la minería de datos entonces es podríamos decir que una nueva ciencia, que es la confluencia de muchas otras, de la estadística, de la matemática aplicada, de la tecnología de bases de datos, de las ciencias de la información, de la visualización, de Machine Learning, de Statistical Learning, de muchas otras ciencias, incluso la física, han aportado métodos a la minería de datos. Por eso el minero de datos tiene que ser alguien muy multidisciplinario. Ojalá sepa de ciencias de la información, sepa de estadística, sepa de bases de datos, sepa matemáticas. Tiene que saber de todo un poco para ser un buen minero de datos. Bueno, si tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí, pueden abrir el micrófono. Bueno, muy bien, entonces seguimos adelante. Aplicaciones de la minería de datos son muchas. Me preguntan por ahí que si hay relación entre la minería de datos y la bioinformática. Sí, claro que sí. De hecho, hay mucha gente del mundo de la bioinformática y muchos biólogos que hacen minería de datos. Podríamos decir que la bioinformática en muchos de los contextos es una aplicación de la minería de datos a datos de biología. Y sí, la relación es grandísima. Por ejemplo, los métodos de clustering que vamos a ver en este curso, y los biólogos usan muchísimo los métodos de clustering para clasificar especies. Entonces es muy frecuente, tiene mucho que ver. Tengo aquí más preguntas en el chat. Voy a verlas. Me pregunta Eric sobre la bodega de datos. No me queda claro la pregunta. Bueno, una bodega de datos. Ahora más adelantico, Eric, Mauricio Sánchez, vamos a explicar qué es una bodega de datos. En esta misma presentación viene una definición. Y en el programa hay un curso entero de eso. Ok. Entonces sí, tiene razón Laureano, también en biología, en los estudios de ADN y todo esto hay métodos de minería de datos internos, que incluso algunos los vamos a estudiar un poquito en estos cursos más adelante. Bueno, entre las aplicaciones de la minería de datos, una de las más importantes es la retención de clientes. ¿Cuáles clientes se me van a ir para la competencia? Es importantísimo, como está el mundo hoy en día. Es importante poder predecir si un cliente se me va a ir o no para hacer alguna estrategia para evitar que se vaya. Los patrones de compra, muy popularizados por Amazon, los algoritmos de recomendación. El que compró un libro hoy, ¿qué comprará mañana para proponérselo? Cómo se deben colocar los productos en un supermercado para motivar la venta. Van a ver que en las tareas de este curso hay temas de patrones de compra, algoritmos de recomendación, detección de fraude, que es uno de los temas que más se ha trabajado este servidor. Es una aplicación importantísima de la minería de datos, la detección de fraude, el lavado de dinero también, el manejo de riesgo, lo que se conoce como credit scoring, a qué clientes les presto dinero y a qué tasa de interés. Segmentación de clientes, importantísimo, eso vamos a estudiar mucho en este curso. ¿Cómo segmento mis clientes, por ejemplo, para dirigir publicidad dirigida? Predicción de ventas, series de tiempo, para predecir cuánto vamos a vender el mes que viene. Esto hay un curso especial en el programa de experto en minería de datos, hay un curso de series de tiempo. ¿Por qué usar minería de datos? Bueno, definitivamente, podríamos decir así de sencillo, que organizaciones que no aprovechen el valor que hay en sus datos, la información que hay en sus datos, y que no automaticen todos esos procesos, casi que estarían fuera del mercado. Sobre todo empresas e industrias como la banca, por ejemplo. La gente que no está en esto se volverá en poco tiempo poco competitivo, si no es que ya lo es. Las computadoras se han vuelto muy potentes y más baratas, lo cual permite hacer de la minería de datos una realidad. Antes ese axioma de pelearse con todos los datos era como utópico, hoy no tanto.
Hoy en día no tanto, es factible con los computadores de hoy en día, con un microcomputador, es factible procesar grandes volúmenes de datos, aún con una computadora de escritorio normal y corriente como la que tiene cualquiera de nosotros. Bueno, la minería de datos se divide en dos grandes mundos, los modelos exploratorios o descriptivos y los modelos predictivos. Estos dos grandes mundos, en Promidad tenemos un curso que es en el que estamos de modelos descriptivos y otro curso de modelos predictivos, que es el segundo curso. ¿Cuál es la diferencia? Esto es muy importante. Los modelos predictivos los ilustramos aquí con la Pathfinder. Es como dejar que un método descubra cosas en los datos y darle ninguna guía. Mientras que los modelos predictivos es al revés, es dándole una guía. Solo que se conoce también, esto se conoce como aprendizaje no supervisado y esto se conoce como aprendizaje supervisado. Los métodos descriptivos serían algo así como aquí tenemos algunos ejemplos, o lab clustering. Es como, yo siempre pongo el ejemplo de darle a un niño, yo le doy varias figuras así, un cuadrado, un círculo, un triángulo, otro círculo, otro cuadrado, o rectángulo, otro círculo, otro triángulo, y entonces yo le digo a un niño de 5 años, clasifíqueme, ordéneme esas figuras. Entonces uno esperaría que ojalá él pueda agrupar todos los rectángulos por un lado, los círculos por otro y los triángulos por otro. Eso es lo que se conoce como clustering. Es lo que vamos a ver en este curso. Entonces lo que él trata es, sin ninguna ayuda, de clasificar estas figuras. Eso sería clustering, modelos exploratorios o descriptivos. Los métodos predictivos son al revés. Yo le digo al niño, mire, este es un rectángulo, este es otro rectángulo, este es otro rectángulo, este es un círculo, este es un círculo, este es un círculo. Luego le digo, este es un triángulo, este es un triángulo y este es un triángulo. Bueno, este está todo mal hecho, pero digamos que es un triángulo. Ahora sí, yo espero que él ya aprendió, ya lo entrené. Entonces después borro todo y le digo otra vez, mire, este que estoy dibujando aquí, ¿qué es? Y esperaríamos que él me diga, es un triángulo. Por eso se conoce como aprendizaje supervisado. Eso en la práctica de minería de datos es, por ejemplo, entrenar un modelo, como un árbol de decisión, por ejemplo. Le paso la historia para que él trate de aprender, por ejemplo, qué transacción es fraude y qué transacción no es fraude. Y luego, cuando viene una nueva transacción, ya lo entrené y le digo, ahora sí, dígame si es fraude o no es fraude. Entonces, por eso es predictivo. Ok, bueno, entonces en este curso vamos a estar en puros métodos descriptivos. Es explorar los datos, a ver qué encontramos en los datos. Y en el curso que viene vamos a estar en modelos predictivos. Es ahora sí, predígame si esta transacción es fraude, si no es fraude. Predígame si esta persona va a pagar o no va a pagar. Predígame si esta persona va a ser buen empleado o no va a ser buen empleado, etc. Entonces, por ahí anda la cosa. Eso es bien importante. Son los dos grandes mundos de la minería de datos. Este se le conoce como aprendizaje no supervisado y este se le conoce como aprendizaje supervisado. Bueno, entonces ahí están los dos grandes ramas de la minería de datos, los modelos predictivos y los modelos descriptivos. En este curso vamos a estar sobre todo viendo clustering y modelos de sumarización y reducción de la dimensión. Entonces, entrando en las tareas o los objetivos de la minería de datos, bueno, uno de los primeros es el clustering, que es el que les mencionaba. Está la clasificación jerárquica, la nube dinámica, la clasificación piramidal, el K-means, que vamos a estudiar en este curso. Y el objetivo es, como les explicaba, agrupar los datos. Por alguna característica, lograr agruparlos y encontrar esos clústeres y luego explicar por qué se formaron estos conglomerados. Vamos a ver, por ahí tengo una pregunta. Dice, un modelo no puede ser usado sin uso... Un modelo no puede ser usado sin uso previo del otro. Buena pregunta. Generalmente no. Generalmente uno lo primero que debe hacer es modelos exploratorios. Una vez que ha explorado y conoce bien los datos, trata de hacer modelos predictivos. Por eso es que en Promidad hacemos primero un curso de métodos exploratorios
Primero exploro, busco cosas en los datos, luego de que conozco bien mis datos, trato de hacer modelos predictivos, en ese orden. Hay escuelas, en la misma Universidad de Stanford lo enseñan al revés. Enseñan primero modelos predictivos y luego modelos exploratorios. A mí me parece que es al revés. A veces lo hacen así porque los modelos predictivos son más útiles. En la práctica son más útiles. Quien pueda predecir el futuro puede ganar mucho dinero, ¿eh? Entonces por eso a veces solo por hacerlo atractivo y atraer más clientela tal vez se hace así. Pero yo prefiero hacerlo en el orden lógico, que es primero explorar los datos y luego pretender hacer predicciones. La clasificación es lo que hablábamos, se le conoce como el aprendizaje modelos predictivos, eso es lo que también se conoce como clasificación, los franceses le dicen discriminación, o también se le conoce como aprendizaje supervisado. A veces en el lenguaje hay confusión, a veces la gente usa, sobre todo en español, se usa mucho a veces clasificación erróneamente para lo que es clustering. Entonces hay que tener cuidado, pero ahí se nos va a ir aclarando poco a poco a lo largo del curso. Bueno, esto es lo que se conoce como el análisis en componentes principales, que lo vamos a estudiar en detalle en la tercera semana del curso, que es lo que se conoce como descubrimiento de factores, análisis factorial, análisis en componentes principales. Lo vamos a estudiar en detalle en la tercera semana del curso. Hay otros métodos como el análisis factorial de correspondencias, análisis canónico, análisis discriminante, lo vamos a estudiar en el cuarto curso por ahí. Estudiamos el análisis discriminante como un método predictivo. Bueno, muy bien, también esto es un análisis en componentes principales, que es básicamente hacer proyecciones de los datos, proyectar los datos en un plano para encontrar clústeres. Ven que aquí estoy encontrando dos clústeres. Esto lo vamos a ver en detalle de hoy en 15 días, perdón. La regresión, también vamos a estudiar más adelante regresión y regresión logística. Es un método que viene directamente de la estadística, pero sigue siendo uno de los métodos más efectivos que existen para hacer predicción. Ahí está una regresión lineal. Descubrimiento de secuencias, redes neuronales, series de tiempo. También estudiamos en el curso que viene redes neuronales y tenemos un curso especial para series de tiempo. Una serie de tiempo, aquí estamos viendo un gráfico de una serie de tiempo para predecir cuánto dinero se debe colocar en un cajero automático para evitar que el cajero se quede vacío y dé mal servicio a los clientes, pero tampoco hacer lo que hacen algunos bancos, que es tener el cajero siempre aquí full, al tope. ¿Qué pasa si yo tengo el cajero siempre full? De que tengo una cantidad de dinero, todo este dinero que está aquí, ocioso en los cajeros automáticos. Y eso puede representar miles de millones de colones o de dólares incluso, por tener dinero que no se está ocupando. Cuando en realidad solo se ocupaba en este pico acá de la quincena o al final de mes. Bueno, tenemos un curso especial para eso en Promidad, que es el curso de predicción de inventarios con series de tiempo. Sumarización, estas técnicas las vamos a estudiar un poco en este curso, un poco, y también en el curso de Big Data, que es uno de los últimos cursos. Análisis de asociación y correlación, también lo vamos a estudiar en el tercer curso. Bueno, ¿en qué tipo de datos funciona la minería de datos? En buena teoría, en cualquier tipo de datos. Por supuesto que lo ideal es que estuvieran datos relacionales, que fueran una tabla bien hechita. Es más fácil, pero en efecto, como preguntaba antes Laureano, pueden ser datos de tipo texto, pueden ser datos de tipo multimedia, incluso datos que vienen de la web, datos de información geográfica, de los sistemas GIS, etcétera, etcétera. Podrían haber muchos tipos de datos. Claro que dependiendo del tipo de datos o no, se puede complicar un poco, sobre todo el tema de la limpieza y la captura de datos, ¿verdad? Bueno, la pirámide de la minería de datos y el business intelligence es la que les mencionaba. Bueno, la minería de datos, el business intelligence van desde la toma de los datos, la limpieza de los datos, la exploración de los datos, la minería de datos con modelos ojalá predictivos, la visualización de datos con gráficos, hasta que eso ayude a la toma de decisiones. Nuestros cursos en Promidad están más orientados en esta parte de la pirámide.
en los institutos de administración de empresas se orientan más acá. En las escuelas de computación se orientan a veces mucho a esto. Nosotros vamos a hacer un poquito de esto en un curso de OLAP que tenemos más adelante, pero la mayoría de los cursos están acá. Ok, muy bien. Bueno, ¿qué es una bodega de datos? Que por cierto alguien lo preguntaba atrás. No sé si tengo una pregunta aquí. Pueden combinarse o trazarse por separado. Supongo que se refiere a los tipos de datos. Generalmente se pueden combinar, aunque es difícil, ¿verdad? Sería preferible tener tipos de datos separados, pero a veces el problema podría ameritar tenerlos en un solo estudio, pero eso complica a los métodos mucho. Cuando hay tipos de datos mezclados, complica, como vamos a ver más adelante, a los métodos. Pero una bodega de datos, en inglés como un data warehouse, es una base de datos orientada a las consultas como resultado de un análisis externo de transformación de datos de la empresa. Se usa como punto de partida de un sistema de toma de decisiones como la minería de datos. Entonces la bodega de datos es una base de datos, pero en la cual generalmente se tienen todos los datos históricos de la organización, como se ilustra aquí. Aquí está la tabla de datos transaccional, pero a partir de esto yo construyo una bodega de datos. Aquí, por ejemplo, interesa el salario de un empleado el día de hoy, cuánto está ganando en este momento. Pero en la bodega de datos podría interesar tener toda la historia de salarios del empleado para hacer predicciones, cuánto va a ganar dentro de un año, cuánto va a ganar dentro de 2 años. Entonces una bodega de datos es histórica, mientras que una tabla de datos relacional operativa no es histórica, es lo que se tiene en el día de hoy, digamos. Aquí están unas diferencias, que por cierto en la tarea hay una pregunta que se refiere a esta filmina. Entonces en una bodega de datos, los datos son más orientados a la historia, son más orientados a las consultas, mientras que en una tabla de datos operativa los datos están cambiando constantemente, son mucho más cambiantes. Nosotros en minería de datos, pues idealmente la minería de datos debería pegarse aquí. Es muy peligroso tratar de hacer minería de datos en la tabla operativa. ¿Por qué? Porque uno por estar haciendo minería de datos podría echar a perder los procesos operativos de la empresa. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Ok, bueno, ahí les dejo, en una de las preguntas de la tarea se les pregunta, valga la redundancia, sobre esta tablita. Un datamart, a veces se habla de datamart. Un datamart es simplemente una bodega de datos más pequeña. Por ejemplo, hay organizaciones que Scotiabank, por ejemplo, que tenemos por ahí un compañero Rubén de Scotiabank, supongo podría tener una bodega de datos en cada país, pero esas bodegas de datos se centralizan en una bodega de datos que está allá en Canadá, en la central de Scotiabank, donde trabaja nuestro colega Fabio. Entonces, si uno está en Costa Rica, puede considerar la bodega de datos del banco de aquí una bodega de datos, pero si está desde Canadá, la consideran un datamart. Es decir, es una bodega de datos más pequeña que conforma una parte de una bodega de datos más grande, que normalmente está centralizada. Eso en empresas muy grandes, ¿verdad? OLAP, Analytics Online, no vamos a hablar mucho de esto porque esto es todo un gran tema. De hecho, tenemos un curso entero sobre herramientas OLAP. Lo que sí les puedo decir hoy es que hay gente que cree que hacer OLAP es hacer minería de datos. No. OLAP es simplemente una técnica más de muchas que vamos a estudiar en el programa experto de hacer minería de datos. El curso que da Fabio Fernández, que es funcionario de Scotiabank en Canadá, él da un curso muy bueno de OLAP, de cómo se hacen consultas, etc. OLAP es sobre todo una herramienta orientada a hacer reportes rápidos y hacer reportes bonitos, pero no es lo mismo OLAP que minería de datos. Entonces vamos a estudiar OLAP enteros en un curso. Aquí está el modelo estrella, la tabla de hechos, la tabla de dimensiones. No se preocupen que esto es tema de un curso entero. Entonces no pretendo que hoy entiendan esto. Simplemente que sepan que un cubo OLAP es una manera inteligente, digámoslo así, de almacenar los datos en una base de datos, en una bodega de datos, para que las consultas se ejecuten con mucha rapidez. Realmente el gran secreto de un cubo OLAP es que los datos están precalculados.
Entonces, si mi jefe me pregunta, mira, ¿cuántas bicicletas se vendieron hoy en el supermercado Walmart de San José Centro? Entonces yo le puedo decir, mire, se vendieron 100 bicicletas de inmediato, en términos de segundos. Lo que hace un Cubo Lab es tener eso precalculado para poderle dar esa respuesta al jefe en un segundo. Si no estuviera precalculado, yo tengo que ir a construir un query, una consulta a la base de datos, y eso podría tomarle una hora. Mientras construye la consulta, hace los cálculos, las sumatorias, etc. Entonces podría ser lento. Entonces el enfoque de los cubos OLAP es tener datos precalculados para poder hacer reportes e informes con velocidad. Los cubos OLAP se llaman así porque se representan muchas veces, sobre todo si hay 3 variables estadísticas como un cubo. Pero un cubo OLAP podría ser en 4 dimensiones, como este que estamos viendo ahora, que tiene tiempo, proveedor, ítem, localización, y la tabla de hechos tiene 4 dimensiones. Entonces se ve como estamos viéndolo ahora en pantalla. Es una secuencia de cubos, entonces ya tenemos 4 dimensiones. Podríamos tener 5, 6, mucho más dimensiones. El ciclo de vida de un proyecto de minería de datos es muy importante. Nosotros tenemos en Promidad el último curso que se llama Proyecto de Minería de Datos. En ese curso lo que nosotros queremos es que ustedes hagan un proyecto con sus propios datos, un proyecto de minería de datos, que siga bien y que lo que se conoce como el ciclo de vida de un proyecto de minería de datos. En ese curso enseñamos eso, cómo aplicar una buena metodología a un proyecto de minería de datos, que tiene que ver con esto que les estoy mostrando en este momento en la pantalla. Hay una metodología conocida como CRISP-DM, que es una metodología para desarrollo de proyectos en data mining. Es un conjunto de pasos a seguir para que un proyecto de data mining sea exitoso. Eso es lo que vamos a hacer en el último curso de toda la secuencia. Vamos a estudiar CRISP-DM, y la idea de ese último proyecto no es una tesis, es que ustedes cojan datos de su propia organización, de donde ustedes trabajan, y le apliquen CRISP-DM y algunas de las técnicas estudiadas en los cursos, para hacer un análisis de minería de datos a sus propios datos de la manera más adecuada posible. Y entonces en ese curso los profesores de Promidad, mi persona, William, Jorge, que está en Santiago de Chile, y Fabio, les ayudemos a construir ese proyecto bien. Bueno, entonces CRISP-DM trata de estandarizar los proyectos de data mining, y este es un tema completo que vamos a estudiar por completo en el último curso. Es hoy por hoy la metodología más usada para la administración de proyectos en data mining. No sé si alguno de los que está en clase trabaja en el tema de proyectos, pero es una metodología especial para la administración de proyectos en minería de datos. Okay, que de hecho, como vemos en este gráfico, es la más utilizada hoy en día en el mundo. Aquí está el ciclo de vida de un proceso CRISP-DM. Hay que comprender bien el negocio. Esto es muy importante. Una vez quiere hacer un proceso de minería de datos, pero ni siquiera entiende el negocio en el que está. Hay que comprender los datos bien, entender de qué se tratan. Por ejemplo, en tarjetas de crédito, ¿qué quieren decir las variables que ahí aparecen? Limpieza de datos, este es un proceso a veces tedioso. Aplicar modelos de minería de datos, evaluar a ver si están bien, y seguir en ese proceso hasta que los modelos den bien. Y cuando den bien, se implantan y se automatizan. Ese es a grandes rasgos el ciclo de un proceso de CRISP-DM para hacer minería de datos, pero lo vamos a estudiar, por supuesto, con más detalle mucho más adelante. Bueno, ¿qué no es minería de datos? Esto es importante. Y pongo esa bolita mágica ahí. Mucha gente cree que la minería de datos es como magia. Y a mí me ha tocado muchas veces ir de consultor a una empresa donde me dice, mire, pero dígame, yo quiero que usted me construya un scoring crediticio para ver si este cliente es buen pagador o no. Pero no tenía guardados los datos históricos. Entonces es imposible. La minería de datos no es una bolita mágica con la que yo adivino. El primer requisito para hacer minería de datos es tener buenos datos y tener datos históricos, porque la minería de datos parte del siguiente axioma, y es que el futuro se va a comportar igual o muy similar al pasado, o va a seguir las tendencias que tenía el pasado.
Entonces para eso yo ocupo tener datos históricos. Si no tengo datos históricos no puedo hacer data mining. Eso es muy importante, no es una bolita mágica, son modelos probabilísticos, modelos algorítmicos, modelos estadísticos que nos ayudan a predecir el futuro, pero con base en los datos históricos, no con base en la intuición o algo así. La minería de datos no es un modelo determinístico, la minería de datos es más bien un modelo probabilístico. Hay gente que cree que la minería de datos es como Excel, que yo sumo 2 más 3 y siempre me da 5, eso es un modelo determinístico. La minería de datos es un modelo probabilístico, donde yo le digo al cliente, mire, yo le puedo decir que con una probabilidad de 90% ese cliente le va a pagar el préstamo. Entonces el modelo puede fallar, puede ser que yo le dije que iba a pagar y no pagó. Entonces se enojan con uno porque dice, usted me estafó, ¿ah? No se trata de eso, de lo que se trata es que si el modelo de minería de datos me dijo que el 90% y yo tengo un modelo construido con una confiabilidad, digamos, del 95%, entonces el 95% de los casos el modelo va a acertar. Entonces aquí se aplica el teorema del límite central o el teorema de los grandes números, como le dicen los estadísticos, y es que cuando ya el modelo se aplique a una cantidad grande de clientes, va a acertar, digamos en este caso en un 95% si el margen de error era de un 5%. Eso es lo que es cierto. No va a acertar siempre, definitivamente. Y entonces ahí hay que ser muy claros con los clientes. A veces la gente cree que es magia y siempre va a acertar. No, imposible. Y dependiendo de los datos, así será. Y de la calidad de los datos históricos, así será la calidad de mi modelo. Y también dependiendo de cómo lo calibre yo y si logro encontrar el mejor modelo para un juego de datos. De eso se trata el curso de calibración y selección de modelos, que es uno de los más importantes de todo el programa, donde aprendemos a calibrar los modelos estadísticos y de minería de datos para que se adapten de la mejor manera posible a un juego de datos, de manera que se disminuya ese error y de manera que esta probabilidad de acierto sea lo más grande posible. Bueno, 2 libros que les recomiendo ahí para estudiar a este curso, Introduction to Data Mining, es el libro que se usa en la Universidad de Stanford en el primer curso. Este es un libro que yo usé durante mi doctorado en Francia, ya solo lo pongo porque siempre me gusta verlo, es uno de los primeros libros que se escribió en el mundo de minería de datos en francés por un profesor muy conocido de Francia que se llama Michel Jambou, que más adelante vamos a ver algunos resultados del profesor Jambou en estos cursos. Bueno, si tienen alguna pregunta, hasta ahí. Con mucho gusto pueden abrir el micrófono y preguntar oralmente si tienen alguna inquietud o comentario. Bueno, muy bien. Entonces, para terminar, les voy a hacer otra presentación que esta es más cortita, que es sobre el mundo de R. Gracias a Laureano. En el mundo de R, nosotros vamos a hacer la mayoría de los cursos del programa experto en minería de datos en R. R es el software estadístico y de minería de datos más usado en el mundo, sin duda alguna actualmente. Con la gran ventaja que es un software libre, open source, se puede ver el código, es gratuito y funciona en la mayoría de los casos, en todos, por no decir todos, excelentemente bien, porque los métodos que están en R, por ejemplo, los árboles de decisión fueron programados por los mismos creadores del método, el profesor Jerry Friedman y el profesor Brainman. Entonces son métodos muy consolidados desde el punto de vista de su correctitud y de sus tiempos de ejecución también. También vamos a hacer un par de cursos, el curso de CuboSolab y el curso de minería de datos usando Microsoft Analysis Services. Ambos los vamos a dar usando Microsoft Analysis Services. ¿Por qué Microsoft Analysis Services? Porque es de las plataformas más utilizadas actualmente en la industria. Sin embargo, ustedes mismos van a descubrir de que es mucho mejor R. Bueno, el creador y el padre de R es el profesor John Chambers de la Universidad de Stanford en California, de quien tuve el grandísimo honor de ser su alumno en un curso de R precisamente. El profesor Chambers es el creador de un lenguaje que se llama el lenguaje S, que es el antecesor del lenguaje R. Es una versión pagada de R.
Pero John Chambers lo evolucionó a R. Y él escribió uno de los libros que se le conoce como la Biblia de R, que es este que están viendo en pantalla, que es el mejor libro que hay para R. Un libro un poquito complicado, pero es un libro muy profundo sobre R, del profesor Chambers. Ahora, está lo que se conoce como el proyecto CRAN, y en eso hay alguna confusión. El proyecto CRAN, que es el repositorio de software libre, uno de los repositorios de software libre más grandes del mundo, fue creado por estos dos señores, Robert Gentleman y Rosie Saka, de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Estos dos señores son muy famosos y son bastantes amigos del profesor Chambers. John Chambers y estos tres señores trabajan juntos en el Comité Central de R. Y ellos crearon la plataforma R y el CRAN, que es el repositorio de software libre, yo creo que uno de los más grandes del mundo, si no el más grande del mundo, pues está en más de 150 universidades. Hay servidores de CRAN. Y R está ahí y uno lo puede bajar gratuitamente desde ahí. R además está constituido por una serie de paquetes que muchas personas han hecho, que extiende la funcionalidad de R. En cuenta, este servidor tiene un paquete en R que se llama el RSDA, que sirve para análisis de datos simbólico y para procesamiento de Big Data, que vamos a ver en el último curso de la secuencia. El CRAN, ustedes pueden accesar al CRAN, ven aquí está el CRAN, que es el repositorio de software donde está R, en el www.r-project.org, ahí está, ahí se meten y ahí lo pueden bajar para Linux, para Macintosh, para Windows, para cualquier plataforma. Entonces vamos aquí se tienen que meter y bajar el R. También vamos a usar otro programa. Bueno, les voy a mostrar el R. Acá voy a cargar R. Esto que están viendo aquí es la consola de R. Ok. También vamos a usar otro programa que es el mismo R, pero es una interfaz más bonita para R, que es ese que están viendo ahora, que se llama RStudio. El RStudio es otra herramienta gratuita, que es como un ambiente de trabajo para usar R, un poquito más cómodo. Ok. Entonces, ese es RStudio. Estos programas también pueden ir a Promidad, a www.promidad.com. Perdón. En nuestro sitio web, en www.promidad, se pueden ir a herramientas y ahí van a encontrar un link directo para bajar R y para bajar RStudio. Esta es la dirección, www.rproject.org, de ahí lo pueden bajar. Bajen la última versión, aquí dice la 301, pero creo que va por la 303 o la 304. Perdón que ya me agarró gripe. Bueno, como les decía, lo pueden bajar para Linux, para Macintosh, para Windows. Y esta es la consola de R en Windows y esta es en Mac. Este es RStudio, que se puede bajar de www.rstudio.com, que es como una interfaz gráfica para R. También vamos a usar en este curso dos paquetes. R está constituido de cientos de paquetes. Hay más de 1000 y resto 1300 paquetes en el CRAN que son extensiones a R. Uno de los más famosos, quizás si no el más famoso, es el RATL. Bueno, algunos le dicen RATL, pero bueno, pareciera que la pronunciación correcta es RATL, aunque yo no soy el mejor para indicar eso. Yo sí oía en Stanford que todo el mundo le decía RATL. Creado por el profesor Rahan Williams. Es una interfaz gráfica muy bonita, creada por este señor que estamos viendo aquí, para hacer modelos, sobre todo modelos predictivos en R. Este lo vamos a usar mucho en el curso que viene. En este curso lo vamos a usar un poquito, pero sobre todo en el segundo curso, este es el software que vamos a usar para modelos predictivos. Esta es la interfaz de RATL, después la vamos a aprender a usar en este curso y en el siguiente curso, con detalle. RATL, para instalarlo,
se hace de la siguiente manera. Un paquete en R se instala con estos dos comandos. Para instalarlo se debe usar install packages, el nombre del paquete entre comillas, y dependencies en true significa que instale todos los paquetes que dependen de este paquete. Y luego lo voy a hacer aquí, no lo voy a, ustedes pueden hacer esto, lo copian aquí. Vamos a ver, perdón. Lo copio, le doy copy y me voy acá, puede ser a R, puede ser aquí en R o puede ser aquí en RStudio. En RStudio aquí, en el prompt, aquí abajo. Uno le da control V aquí y le da enter y eso empieza a correr. Cuando les empiece a correr ahí, no lo voy a hacer porque dura un ratito, les va a pedir que de qué mirror o de qué espejo se pegue. El CRAN está en las más famosas universidades del mundo como Berkeley, Stanford, Harvard, está en muchas universidades alemanas, francesas, españolas, portuguesas, creo que también está en Venezuela, está en México. Ustedes escogen algún servidor, cualquiera, ¿verdad? Y lo empieza a bajar y lo instala. Una vez que lo instala, eso lo podemos hacer ahí, lo podemos hacer aquí también directamente en el R aquí. Bueno, vean que de hecho, sin querer ya lo hice, le di enter aquí, install package dependencies en true y me está pidiendo, vean, de cuál mirror pegarse. Entonces yo le puedo decir aquí, por ejemplo, el de Lyon 2 o el de Montpellier, o en Colombia, ven, por aquí está. Sí tenemos mirror en Portugal. Y lo empieza a bajar. Le voy a decir cancelar porque dura un ratito. Una vez que se ha instalado, yo le doy library, Ratel. Tienen que respetar las mayúsculas y minúsculas. Eso sí, porque R es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y ahí me cargó el paquete, ¿ven? En ese momento ya el paquete está cargado y ya lo puedo usar. Ratel es un paquete que tiene una interfaz gráfica, entonces yo puedo llamar la interfaz gráfica haciéndole así, Ratel. Ahí lo van a ver que va a correr. Ahí lo está cargando, ven. Ahí está Ratel en pantalla ya. Ese es Ratel. Bueno, entonces lo que ustedes tienen que hacer parte de la próxima tarea es instalar Ratel. Ok, aquí está explicado, esto es para ejecutarlo. Y aquí hay un sitio web donde hay más información y documentación de ese paquete. Entonces con esto se instala, con library se carga en memoria y con Ratel se carga la interfaz gráfica. El paquete solo se instala una vez, nada más, no hay que estarlo instalando. Y esto sí, library Ratel y Ratel cada vez que entran hay que correrlo para que el paquete se cargue sobre R. Hay otro paquete que vamos a usar muchísimo en este curso que es el Factor Miner, que es un paquete para hacer clustering y reducción de la dimensión, análisis en componentes principales, versión francesa, que es un paquete que fue desarrollado en el Agrocampus de la Universidad de Rennes en Francia. Aquí está el sitio web, ahí pueden encontrar mucha información. Ese paquete es uno de los mejores que yo he visto para este tipo de cosas. Se instala con esta instrucción que está aquí, vean. Source. Se puede instalar igual que el otro, pero prefiero instalarlo así porque así lo instalamos directamente desde el servidor de la Universidad de Rennes. Entonces nos aseguramos estar con la última versión. Nada más le dan copia aquí. Digamos copiar. Igual se van a R. Podemos cerrar ya Ratel. Y me quedo aquí en R, en lo que se conoce como el prompt de R acá. Le doy control V. Y vean que me está haciendo lo mismo de antes. Ya quieren instalarme Factor Miner Source. Se puede instalar así, pero prefiero que lo instalen así, porque así, aunque ustedes escojan cualquier servidor aquí, él hace una verificación en el servidor de ellos, de que está instalando el paquete completo, todos los ejemplos y todas las dependencias de este paquete. Entonces ese instalaría le voy a dar cancelar
Este paquete también tiene una interfaz gráfica. Usted le da library. Este se corre con este comando que es rcommander. Porque FactorMiner es parte de otro paquete que se llama rcommander. Por eso, pero esa instrucción source que les acabo de dar lo instala todo. Ven, ahí están viendo el FactorMiner. Este que están viendo en este momento en pantalla se llama FactorMiner. También se conoce como rcommander. Ok, entonces este también lo pueden instalar. Ok, vamos a salir. Entonces, bueno, la idea es entonces, ahí está FactorMiner. Se corre, aquí está en library, rcommander. Aquí está cómo se instala. Perdón, cómo se ejecuta una vez instalado. Y ahí está el FactorMiner. Ahí lo están viendo en pantalla. Bueno, este FactorMiner, como les decía, forma parte del... En realidad todo esto se conoce como rcommander. Y FactorMiner es un menú dentro de rcommander. El rcommander es muy conocido en el mundo de R. Fue creado por este señor John Fox, muy conocido programador de aplicaciones de software libre en R. Aquí viene cómo se puede instalar directamente rcommander, pero no hagan eso, basta que hagan esta instrucción acá nada más, que es esta. Ok. Esto es por si quieren instalar solo rcommander. Ok, dos muy buenos libros de R. El de John Chambers que les mostré antes. Este es un libro de estadística usando R. Y se pueden encontrar, basta que pongan R en Google y van a encontrar cientos de libros de R que son gratuitos, muy buenos. Muchos de estos incluso están por ahí en la web, entonces pueden buscar información en la web. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta o comentario, pues con mucho gusto. Por ahí los veo a todos conectados. Bueno, para terminar, les voy a hablar de la próxima tarea. Ahí en el sitio web, en el aula virtual está la tarea. Básicamente la tarea próxima lo que consiste es en dos cosas. En configurar el perfil de Moodle, que ya algunos lo hicieron, ya tienen sus fotos y todo. Luego instalar RStudio. Ir poniendo print screen para ver que lo hicieron. Instalar Ratel. Y instalar FactorMiner. Y un par de preguntillas aquí. ¿Qué es la diferencia entre estadística y minería de datos? ¿Y qué es la diferencia entre una base de operativas y una bodega de datos? Esa es la tarea. Lo que ustedes tienen que hacer es ir contestando todo esto. Lo pueden meter en un Word. Digamos que aquí meten en un Word su trabajo. Ahí lo estamos viendo. Y después le dicen, por aquello que no lo sepan, archivo exportar. Y crean un PDF, ¿ven? Ahí me crea un PDF. Ok, para que lo que suban al aula virtual sea un PDF. Suban un PDF y no el Word, porque el Word a veces se desconfigura. Entonces es más seguro subir un PDF. Si por alguna razón ha pasado que no pueden subir el PDF porque Moodle hace una verificación al PDF y a veces, por algunas razones que todavía no hemos logrado saber cuáles es, no las pasa, entonces si les da problema subir el PDF, suben el Word. Pero en la mayoría de los casos no les va a dar problema subir el PDF. Ok, muy bien. Entonces eso sería la tarea. Que sería para de hoy en 8. Antes de la 1 de la tarde. Les repito nada más para terminar que la tarea, ustedes se loguean al aula virtual. Se meten al curso de métodos exploratorios de datos Laplace. Ustedes son la generación Laplace. Nuestras generaciones llevan nombres de famosos estadísticos. Una de las primeras generaciones fue la del padre de la estadística Fisher, y ustedes son la generación Laplace, famoso matemático francés. Entonces ahí se encuentra la primera semana. Aquí están las presentaciones que vimos hoy, aquí está la tarea y aquí está cómo se entrega la tarea. Se le da clic aquí, le ponen aquí, digamos, si uno se llama Rodrigo o se llama Pedro Pérez, entonces le ponen tarea 1-Pedro Pérez-Pérez.pdf y le dan aquí en este botón de Browse, seleccionan el archivo y luego le dan subir el archivo. Eso es todo.
y días después les aparecerá la nota. Ustedes pueden meterse aquí a tareas y ahí ven las notas. Vean, no ha sido ninguna subida, pero si ya hubiera sido calificada mi tarea, aquí me aparece la nota. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a aparecer, a ver si aparece el video. Pues es un gusto haberlos tenido en esta clase del día de hoy. Parece que está un poquito ahí, no llega el video a la otra pantalla. Bueno, un gusto haberlos tenido. Espero que sigan adelante en este curso y ojalá en todos los cursos de Promidad puedan hacer todo el programa experto, ojalá con nosotros. Si no, por lo menos los 2 primeros cursos que les den una muy buena idea de lo que son métodos predictivos y métodos exploratorios. Los 2 primeros cursos dan una muy buena idea de eso. A partir de ahí nos dedicamos ya a profesionalizarlos para poder aplicar esos métodos, calibrarlos, seleccionar el mejor modelo, etc. Entonces los cursos se vuelven más especializados, digámoslo así. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario antes de terminar? Bueno, será un gusto haberlos tenido y haberlos conocido por este medio. Dentro de unas 2 o 3 horas, el video lo suben los técnicos al aula virtual por si quieren repasar algún concepto o por si algún día no pueden estar en la clase en vivo, no hay ningún problema. La clase se transmite aunque no haya ningún alumno. Nunca nos ha pasado por dicha, pero siempre se transmite para que quede grabada en el aula virtual. Bueno, muy bien, un gusto haberlos visto. Nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.